Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 12 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Quedamos de 12:12 a 1 de la tarde por la transmisión hoy del partido entre Costa Rica y la selección del País Vasco. Don Carlos Cascante nos acompaña esta tarde. Vamos a hablar de Perú, América. Hoy le contesto a Carlos antes del programa. Iba a decir Latinoamérica siendo Latinoamérica, pero me recuerdo las elecciones en Estados Unidos y es América siendo América. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un gusto, Randall, estar con usted y con todos los que nos escuchan y ven por las diversas plataformas. Un caso interesantísimo que es el de Perú, que nos aleja un poco del norte de América para llevarnos otra vez al cono sur, tan característico, con características tan particulares e interesantes desde diversos ángulos. Sí, indudablemente. De hecho, si hay un país muy interesante, bueno, ¿qué ha pasado en Perú? Tal vez usted ha escuchado durante las últimas horas, Perú ha tenido 2 presidentes en una semana y nos encaminamos a tener el tercero. En términos muy generales, Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente electo por los peruanos, fue destituido por el Congreso y en su lugar quedó Martín Vizcarra, un tipo con unos increíbles datos de popularidad allá en el Perú. La Fiscalía de Perú está investigando a Vizcarra por supuestos actos de corrupción cuando él era gobernador. Y entonces hay una pugna para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional peruano. Resulta que Vizcarra, que está siendo investigado, insisto, igual que más de 60 congresistas, ¿verdad? Llega ahí a la asamblea y les dice de una vez, bueno, si me van a echar a mí porque estoy siendo investigado, deberían irse los 60 que están aquí siendo investigados. Eso generó una molestia enorme de los congresistas que terminaron destituyendo a Vizcarra. Y en su lugar ocupa la presidencia de Perú Manuel Merino, que él era el presidente de la Asamblea Legislativa. Hace 6 días la gente salió a las calles furiosa, se desencadenó represiones muy sangrientas, hay 2 muertos y más de 63 heridos, lo que ha obligado entonces a Merino a renunciar este domingo. Esos son los hechos de las últimas horas. Ahora bien, ¿qué nos llevó a eso y la interpretación de eso? Para eso está Carlos hoy con nosotros. Carlos. Sí, es realmente interesante el caso peruano. Recuerdo cuando hace un año estábamos hablando del caso peruano, justamente porque recordarán nuestros oyentes que Vizcarra llega al poder en el 2018, luego de que Pedro Pablo Kuczynski es sometido a 2 procesos de vacancia. La primera lo logra superar con algún nivel de dificultad y gracias a la división del fujimorismo. En Perú el fujimorismo es una fuerza política fundamental, jefiado inicialmente por 2 hermanos. Una división entre los hermanos, se divide el partido, un hermano apoya a Kuczynski y Keiko, que es digamos la más fuerte de los dos, se queda en contra de Kuczynski y Kuczynski logra pasar en la primera vacancia, que es básicamente un impeachment, es una forma de sacar al presidente, una forma jurídica de sacar al presidente. Kuczynski no supera la segunda proceso de vacancia y llega al poder el vicepresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra llega y propone una agenda anticorrupción. ¿Por qué? Porque fundamentalmente desde Fujimori, pasando por Toledo, que está creo encarcelado en los Estados Unidos,
siguiendo por Ollanta Humala, Alan García, que se suicidó antes de ser sometido a un proceso judicial, y Kuczynski con la corrupción de Odebrecht, la empresa brasileña, pues prácticamente todos los presidentes peruanos han pasado por procesos de acusaciones de corrupción. Ese es un elemento y eso es un patrón repetitivo. Vizcarra plantea un proceso de reformas vinculado con eliminar la corrupción. ¿Qué planteaba Vizcarra? Inicialmente plantea una reforma de la forma de elección de los magistrados para hacerla más limpia, es decir, tener un sistema de justicia más limpio que pueda luchar contra la corrupción. En segundo lugar, plantea una revisión de los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos en el Perú y una transformación de mayor envergadura que era la transformación del Congreso de Perú. Él logra pasar dos de estas, las dos primeras fracasa en la reforma del Congreso del Perú. Y eso le empieza a generar una serie de disputas con los partidos tradicionales del Perú, con los partidos en boga en el Perú, especialmente con el fujimorismo. Y tiene una desventaja: Vizcarra es un político sin partido. Y esa va a ser una de las grandes explicaciones de por qué en este momento el señor está destituido. Y enfrenta un proceso que fue el que discutimos hace un año, Randall, si te acordarás, en que discutíamos si la disolución del Congreso que hizo Vizcarra estaba pegada a la ley o no estaba pegada a la ley, y en Perú había una enorme discusión sobre la legalidad de la medida de Vizcarra de disolver el Congreso. Y creo que eso es algo de lo que nos diferencia mucho en relación con Costa Rica. En relación con Costa Rica, un presidente no puede legalmente disolver el Congreso, sería un golpe de Estado. En el Perú existen mecanismos, el Perú tiene un sistema político que está entre el presidencialismo y el parlamentarismo, y en el parlamentarismo sí se puede disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones y generar un nuevo gobierno. Y generalmente se hace cuando se rompen las coaliciones del Congreso en un sistema parlamentarista. En el Perú, cuando el presidente considera bajo ciertos presupuestos legales que no puede avanzar su agenda porque el Congreso lo está bloqueando, puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones del Congreso. Y eso fue lo que hizo Martín Vizcarra. Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Te acordarás la foto brutal en que sale Vizcarra con el jefe de la fuerza pública, de la fuerza policial, y el jefe del ejército, y por otro lado la gente en la calle apedreando el Congreso, apoyando a Vizcarra, ¿verdad? Porque también se lo querían volar. Claro. Y Vizcarra logró salir a partir de opinión pública y apoyo de las fuerzas policiales y militares. Vizcarra realiza las elecciones y va a quedar una cuestión como la que les voy a mostrar ahora a los que pueden observar la pantalla, que es un Congreso profundamente dividido, tal y como lo ven ahí. Congreso de Perú tiene 130 escaños y como ustedes pueden ver en la imagen, es un Congreso partido hasta decir basta, donde todavía el fujimorismo tiene fuerza, donde el Partido de Acción Popular, que es el partido tradicional del centro derecha en el Perú, mantiene o logra conseguir una buena cantidad de escaños, y se forjan una serie de nuevos partidos que tienen una historia, pues digamos que reciente. Es un Congreso dominado por el centro derecha, y por lo que los analistas peruanos señalan, una serie de intereses particulares, es decir, son partidos donde el liderazgo personal tiene mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, el partido Alianza para el Progreso, que es un partido de centro derecha, es liderado por un empresario que tiene una buena cantidad de sus inversiones en universidades del Perú, en universidades grandes del Perú. Tenemos el partido de Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, que es de izquierda y tiene una línea, digamos, indigenista. Tenemos partidos de más extrema derecha, como Podemos Perú, que tiene un brote, digamos, más populista de derecha.
Así quedó el Congreso en la elección que se realizó hace relativamente pocos meses en enero, y convocada por el presidente Vizcarra. Y si yo pregunto cuál es la bancada de Vizcarra, la respuesta es que ninguna. Martín Vizcarra organiza unas elecciones, él promete que no se va a quedar, y le queda un Congreso partido donde él no tiene una cabeza de playa, es decir, él no tiene a nadie que él lo defienda, y queda a expensas de ese Congreso partido, y él sin bancada, prácticamente sin bancada. En ese esquema, ¿qué es lo que ocurre? Fundamentalmente que él va a entrar en un conflicto fulminante con ese Congreso. ¿Orientado en qué elementos? En primer lugar, como lo mencionaba Randall, una reforma de la forma en que se eligen los magistrados, pero más allá de eso, una forma en que se eligen los jueces y cómo va a operar el Poder Judicial. Y eso es muy relevante para los 68 miembros del Congreso que tienen acusaciones de algún tipo por corrupción. Entonces esta gente va a empezar a ver en el presidente un obstáculo para defenderse de los ataques de corrupción. O sea, es realmente complicado esta situación. Por otra parte, Martín Vizcarra inicia un proceso de reforma de la educación superior en el Perú, de que choca con algunos de los diputados que tienen intereses en la educación superior del Perú, en universidades privadas del Perú. Entonces empiezan a haber disputas. Y por otro lado, Vizcarra inicia una tenue, muy tenue, serie de reformas de izquierda que van a romper un poco con el modelo neoliberal en el Perú que fue instaurado desde la época de Fujimori con mucha violencia. Y eso lo va a enemistar con los partidos de tendencia de derecha. Entonces, ya para septiembre de este año, Vizcarra está fundamentalmente asediado por casi todas las fuerzas del Congreso que tienden a la derecha o que tienen alguna disputa personal con él en intereses muy particulares de los líderes políticos. Parece mentira que una reforma universitaria genere un elemento interesante a la hora de entender estos procesos de vacancia. En septiembre, el presidente, salen unos audios donde el presidente tiene unas negociaciones con un motivador, con un cantante motivador, que aparentemente por una serie de coimas de sobornos, el presidente lo estaba favoreciendo en ciertos nombramientos por $50,000. Que $50,000 eso puede ser un acto de corrupción que, vinculado con otros actos de corrupción que ha habido en el Perú, es fundamentalmente, diría yo, que de risa. Y es sometido a un primer proceso de vacancia para expulsarlo. Y quizá ahí sea interesante entender cuáles son las causales para la vacancia en el Perú. Bueno, vienen las tradicionales, incapacidad física, algún delito contra la patria, que es muy natural en estos procesos. Y viene una normita que dice la incapacidad moral del presidente. Y esa pequeña, esa pequeña capsulita, esa clausulita de incapacidad moral ha sido fue interpretado como un elemento importante, como el elemento clave, la justificación jurídica para iniciar el primer proceso de vacancia en septiembre. Es decir, estábamos ante el segundo proceso de vacancia, que es el de este mes, pero en septiembre hubo otro. Carlos, perdona que te interrumpa, pero el proceso de vacancia es diferente al juicio político o impeachment, ¿verdad? Porque, digamos, en el juicio político hay que establecer todo un protocolo y un debido proceso penal para definir si el presidente es o no culpable. En el caso de la vacancia simplemente es que la mayoría diga que no tiene autoridad moral, por ejemplo, para ser presidente, y lo quitan de una vez, solo tiene una hora para hablar y defenderse. Es un proceso sumarísimo que incluso, es que vamos a ver, técnicamente hablando, cuando se habla de incapacidad moral,
digamos, en el derecho civil, y ya muy viejo porque el término no se usa, es un término, digamos, que en el derecho tradicional, digamos, si nos remontamos un poquito a las bases jurídicas, cuando hablamos de incapacidad moral, prácticamente nos estamos refiriendo a incapacidad cognitiva volitiva. Es decir, que el señor se volvió loco, o sea, que no tiene capacidad para definir sus actos o entender sus actos. En el Perú le están dando, claro que interesadamente, un campo aún más amplio a esa interpretación, y están metiendo las condiciones morales, éticas de el que ocupa la jefatura del Estado. Y entonces lo que están diciendo, y lo que dijeron primero en septiembre fue, bueno, el señor se le descubrió un acto de corrupción por $50,000, no puede ser presidente del Perú porque ha cometido un delito que todavía no ha sido probado. Entonces ampliaron esa cláusula para poderse volar a Vizcarra, fundamentalmente. Hay un acto claramente de que queremos volarnos al presidente. Efectivamente tiene menores condiciones que un impeachment. Un impeachment implica mayor juridicidad del proceso, mayores protocolos del proceso, pero con esta lógica de entender que la solvencia moral es igual a la capacidad moral, de ahí se vuelan toda una serie de elementos que en cualquier proceso para determinar la capacidad cognitiva y volitiva de una persona se hacen, ¿verdad? Y facilita el realizar este proceso. En septiembre, que fue el primer intento, el proceso fue jefiado por Acción Popular, por Merino, que era el presidente del Congreso. Merino incluso habla con los militares y les dice que si estarían de acuerdo en que él iniciara ese proceso, cosa que después salió a la luz pública y fue un escándalo. Y en esa oportunidad se opusieron al proceso la gente de la izquierda. Y el proceso se saldó, se requerían 80 votos, si no me equivoco, y no lograron más que 65 votos y Vizcarra quedó en el poder. Pero ya en ese momento muchos analistas peruanos decían que en octubre, noviembre se venía el siguiente intento, cosa que efectivamente se ocurrió y vino el segundo intento, vinculado nuevamente con una serie, como decís vos, de coimas dirigidas a procesos de construcción, ya esta vez por $560,000, cuando el presidente Vizcarra era gobernador en una de las regiones de el Perú. Y esta vez fue apoyado, y esta vez, a diferencia de la primera, quienes hicieron las acusaciones fueron los partidos de izquierda. Se alió la derecha y lo botan del poder por más de 100 votos. Un elemento adicional, Randall, es que el presidente Vizcarra en septiembre ve lo que a veces son los entresijos de los problemas jurídicos vinculados con los políticos. El presidente Vizcarra en septiembre mete una acción de competencia que es básicamente una acción de inconstitucionalidad, para ponerlo en términos costarricenses, hay variantes, pero digamos que es eso, ante el Tribunal Constitucional, alegando que el proceso de vacancia que le están montando es inconstitucional, alegando que es constitucionalmente incorrecto interpretar que la incapacidad moral esté vinculado con acusaciones penales, solicitándole al Tribunal Constitucional del Perú que interprete qué se entiende por eso. Pero el Tribunal Constitucional no ha resuelto, y supuestamente en esta semana, en una cosa que está bien peleada, resolverá esa primera acción que hizo Vizcarra en septiembre. Lo que pasa es que no se aplicará a lo que ocurrió en esta ocasión en noviembre. Ok. ¿Ahí me escuchas, Carlos? Te escucho perfectamente. Ok, yo creo que igual, bajo el panorama que nos estás haciendo, Perú reúne condiciones que los has explicado, pero que quisiera detenerme en eso.
uno tiene un sistema semiparlamentario europeo, pero sigue siendo presidencialista. Es decir, los dos poderes pueden anularse, pero no como, digamos, no como podría ocurrir en algún sistema meramente parlamentario o meramente presidencialista, sino que no solo se anulan, sino que se desaparecen entre sí. Es decir, cuando el presidente puede disolver el Congreso y el Congreso puede echar al presidente de una manera tan sencilla como esto de vacancia, o hacer un voto de censura que es mandatorio para el presidente, simplemente, digamos, es el fruto de reformas que digo, decir que uno está contra la corrupción es lo más fácil del mundo, es el discurso más populista del planeta, pero genera una serie de cambios institucionales que provoca este nudo que hay en la política peruana, Carlos. Mira, el enorme problema es de una constitución que intenta construir un sistema que reúne algunos elementos de uno, algunos elementos de otro, pero mal organizados. Y lo otro es que la constitución estaba basada en partidos políticos funcionales, es decir, partidos políticos que asumen cierta responsabilidad política y que iban a ser más o menos estables. Cuando usted hace esos rejuntados en un sistema constitucional, por eso a veces abrir la caja de Pandora a una constituyente es peligroso. Cuando usted hace eso, y además usted tiene un sistema de partidos políticos en el Perú que se disuelve con la dictadura de Fujimori, los gobiernos corruptos de Alan García, la desaparición de fuerzas tradicionales del Perú, entonces usted queda ante una situación de ilegitimidad política que no le permite aplicar las instituciones con cierto grado de racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el periodo de Vizcarra, Vizcarra fue un tipo que fue honesto con el pueblo de Perú, le dijo, vean, yo voy a disolver el Congreso, pero yo no voy a tener partido político y voy a adelantar las elecciones son abril del 21. Y faltando, Randall, escasos 5 meses para abril del 21, en una pandemia y con un sistema económico en recesión debido a la pandemia, los diputados y los partidos políticos peruanos en su mayoría, porque el segundo proceso de vacancia fue apoyado por 100 diputados, solo 19 se opusieron y 4 se abstuvieron. Echan al presidente que ha manejado la pandemia. Entonces lo dejan dejan al país en una situación tan precaria que es realmente de cuento que estos señores hayan tomado esa decisión. Y como te digo, fundamentalmente de acuerdo con lo que me han dicho colegas peruanos, por elementos básicamente personales, pensando en cómo defenderse de las acusaciones penales que muchos tienen, algunos pensando en negocios particulares como el negocio de las universidades y otros queriendo tener relevancia de cara a la elección de abril. Entonces son situaciones que está bien, el sistema jurídico tiene sus problemas, pero lo que te deja en claro es que tenés una élite política totalmente alejada de los problemas que los peruanos viven constantemente. Y aparte de eso, con una escasa visión política, porque les voy a mostrar ahora los índices de popularidad del presidente Vizcarra. Vean ustedes que en abril de este año Vizcarra tenía un 92% de popularidad antes de la pandemia. Y si lo vemos ahora, a octubre de este año, al 20 de octubre de este año, Vizcarra tenía un 60%. Tenía un 60% de apoyo por parte de la población, de la opinión pública peruana. Sin partido, sin bancada, después de una pandemia y con una crisis económica que había reducido la economía del Perú prácticamente en el segundo trimestre de este año en comparación con el año anterior en un 40%. Es decir, era un presidente sumamente popular como para intentar votarlo.
Y precisamente por eso la gente se levantó en todo el país, porque el señor tiene ese 60% fundamentalmente en todo el país. No es que una zona lo apoya y otra no lo apoya, sino que en general el 60% de peruanos lo apoya. Tiene mayor apoyo en los grupos jóvenes que en los grupos mayores de 40 años, pero precisamente son los grupos jóvenes los que generalmente toman la calle para defender sus posiciones. Y cometen una tontería política que causa la muerte de 2 personas, algunos cientos de heridos, y poner a un sistema político en crisis en el peor momento posible para tener una crisis política. Claro, pero vamos a ver, Carlos, pero hay algo que es lo que me parece que Perú podría dejarnos de lección so pena de los peruanos. Y tiene que ver con que el cuestionamiento a la clase política genera un problema institucional del cual es muy complicado salir, porque hay muchas personas que se aprovechan por medio de anuncios populistas. Vos hacías una reseña al inicio, ¿verdad? Pero yo solo quiero recordar que los últimos 6 presidentes, los últimos 6 presidentes han estado investigados, como lo dijiste: Fujimori, Toledo, García, Ollantumala, Kuczynski y Vizcarra. Es decir, tienen un problema estructural combinado con una lucha conservadores progresistas que es muy fuerte en Perú también, y que tiene que ver además con eso tan raro que se llama la lucha contra la corrupción. Que es algo donde puedes meter todo, donde desplazar la atención de los elementos económicos y te convertís en una elite de lo que la gente más siente, ¿verdad? Que es que los gobiernos le han robado. Ahora, ese descontento que vos decís con la clase política, nótese, Vizcarra es un tipo sin partido. El Congreso del Perú, que es el que reúne a los partidos, contrario a Vizcarra, tiene una opinión, pero negativa al extremo de la opinión pública peruana. Aquí les estoy mostrando cómo está la opinión de la opinión pública peruana de su Congreso recién electo hace pocos meses. El 65% de la población considera que es un mal Congreso, que es un pésimo Congreso. Y la clase más necesitada en el Perú es la que más considera que es un pésimo Congreso. Y si eso lo vemos en el presidente más breve de la historia del Perú, Manuel Merino, el 68% de la población básicamente desaprobaba la gestión de Manuel Merino. Y esta gente comete la tontería de ponerlo de presidente. Es decir, Manuel Merino, que impulsó el primer proceso de vacante en septiembre, no lo impulsa ahora, pero lo apoya sabiendo que va a quedar de presidente. Es decir, un tipo altamente impopular queda en lugar de un tipo francamente muy popular. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo se entiende eso? Clásicamente como un golpe de Estado. Carlos, pero, ahora el Congreso está reunido permanentemente buscando a quién poner de presidente de la República, pero hay un acuerdo preliminar de que quien salga de presidente de la República tiene que ser uno de los que no apoyó la vacancia de Vizcarra. ¿Cómo se entiende eso? Para que sea potable al electorado, para que no esté dentro de los culpables. Te cuento. Pero los culpables van a poner a ese. Correcto. Es decir, aquí, y las elecciones son hasta abril. Imagínate que una de las lógicas, el Partido Morado, que es un partido de centro-derecha, planteó la opción de poner a un presidente del Congreso y que ese presidente estableciera un proceso de nulidad del proceso de vacancia para volver a poner a Vizcarra.
Esa, digamos, era una de las salidas, pero fue rechazada aparentemente. Bueno, no sabemos porque todavía no han resuelto. Y el principal problema que tienen es, por ejemplo, la otra opción que saltó fue el Frente Amplio, un partido de izquierda, proponiendo a su líder en el Congreso para ocupar la presidencia del Congreso y por ende, ante la vacancia del presidente, establecerse como presidente de la República hasta abril. Pero en ese momento la derecha del Congreso saltó y no tuvo los votos, eso pasó ayer. Es decir, están en una situación tan sin salida, porque tienen que encontrar una fórmula de consenso entre esos 19 que no votaron por la salida de Vizcarra. En realidad ellos se metieron en un berenjenal, en un complejo problema político del cual yo creo que ni ellos mismos en este momento saben cómo salir, porque se están intentando. De los que están denunciados, los 68 que están denunciados, no les sirve tener un presidente que pueda utilizar esos 5 meses de gobierno para perseguirlos. O bien están entrelazados en las disputas presidenciales de no querer, es decir, fundamentalmente no querer que alguien que tenga posibilidades de levantar electoralmente a su partido lo pueda lograr en esos 5 meses para conseguir buenos resultados en la elección de abril. Es decir, están en un entramado político de difícil resolución, donde hay demasiadas discordias entre todos los partidos políticos que vimos ahí y que realmente pintan un panorama muy complicado. Igualmente, el empresariado peruano, que ha sido una crítica reiterada en todo este proceso, el empresariado peruano no sale a decir nada hasta después de que Merino renuncia y que esperan que se nombre a alguien que mantenga las elecciones en abril y que se enfoque en la recuperación económica. Pero digamos que se quedaron callados en el proceso de destitución de Vizcarra, aceptaron tácitamente la elección de Merino, y ahora no tienen tampoco un peso fuerte política y legítimamente hablando para salir y tener una posición que pacifique los ánimos en el Perú. Es decir, la decisión del nombramiento presidente del Perú se está tomando con un montón de gente afuera, reclamándole al Congreso esa posición. Es decir, la persona que resulte electa va a tener 5 meses muy, muy, muy complicados en términos de pacificar los ánimos y tener una elección en abril más o menos dentro de los cánones normales de lo que debe ser una elección tan relevante, dándose este panorama en el Perú. Carlos, ahora bien, hace unos instantes, ¿vos me escuchas bien ahí? Porque cambié el micrófono. Escucho perfectamente. Hace un rato, Radioprogramas del Perú, que es el medio más importante de Perú, consigue el proyecto de votación del Tribunal Constitucional. Es decir, es como que nosotros tengamos aquí la sala cuarta y la sala cuarta esté estudiando si lo que pasó con Vizcarra es o no constitucional. Y entonces resulta que consiguió la copia, ¿verdad?, de esa propuesta, y lo que dice el Tribunal Constitucional es que sí acepta la demanda, digamos, que hace una parte de los congresistas por vacancia, pero que no habla de reemplazar a Vizcarra. Y entonces tenemos un nuevo elemento. Tenemos a los que quieren los que quitaron a Vizcarra, los que se echaron para atrás porque era impopular quitar a Vizcarra, Merino que quedó a la mitad, los empresarios callados, y ahora el Tribunal Constitucional diciendo, está bien, pero no podían reemplazarlo. Realmente es complicadísimo lo que está pasando en un sistema colapsado, insisto, por reformas, por el cuestionamiento institucional a los actores políticos. Vamos a ver, el Tribunal del Perú, el Tribunal Constitucional de Perú, según habían dicho antes del proceso, había señalado que no quería meterse en el problema de decir vuelvan a poner a Vizcarra, ¿verdad? Porque eso lo mete en el juego político con un solo movimiento.
y viendo el sistema peruano, los coloca en una situación en la cual va a recibir los cuestionamientos de un Congreso ya completamente deslegitimado y que podría tomar alguna medida contra ese Tribunal Constitucional. Digamos, ellos querían mantenerse alejados y decir, bueno, vamos a resolverlo de septiembre, pero no podemos aplicarlo para noviembre. Habría que ver, Randall, lo estás recibiendo en este momento, no conozco ese insumo, si el borrador lo que dice es, bueno, también se aplica para noviembre, lo que se hizo en noviembre fue completamente inconstitucional, debe anularse y que vuelva a Vizcarra, que sería la solución jurídica, digamos, formal establecida. Y el tribunal se estaría metiendo en un activismo político enorme, ¿verdad? Sí, que es muy interesante, Carlos, también, perdón, no sé si lo compartís conmigo, la posición de Vizcarra, ¿verdad? Porque aún entendiendo Vizcarra que podría parecer una injusticia en el sentido de que 68 de los 107 miembros, si no me falla la memoria, que lo están destituyendo, están siendo investigados igual que él. Y aún así el tipo dice, no voy a apelar, no voy a insistir, me voy con la frente en alto. Digo, eso es lo que nosotros sabemos, pero en el juego político pareciera que tenía alguna carta debajo de la manga para activar desde el Tribunal Constitucional, Carlos, lo que estaba, para frenar lo que estaba ocurriendo. Sí, él tenía la carta de insistir en un proceso de alegar la inconstitucionalidad del proceso de vacancia, siempre la tuvo, la utilizó en septiembre, no la utiliza ahora. Hemos de decir una cosa, de acuerdo con las leyes del Perú, Vizcarra no puede aspirar en abril a reelegirse, porque las reelecciones en el Perú son no consecutivas. Es decir, Vizcarra ha sido muy honesto, creo yo, con el electorado peruano, y quizá eso sea el origen de su popularidad, en señalar que él no pretende para nada perpetuarse en el poder. Y yo creo que él sigue su discurso diciendo, bueno, me pasaron esto, el tribunal no ha resuelto el anterior recurso que presenté, no me queda más que de darles gusto a esta gente, salirme y esperar a ver qué pasa y que no se derrame sangre en el Perú por mi culpa, que yo creo que es una actitud ciertamente responsable. Le deja el problema a quienes iniciaron el problema. Nuevamente, Randall, yo creo que la situación es clara. O sea, Vizcarra apenas estaban haciéndose investigaciones preliminares sobre actos de corrupción que ni siquiera se habían producido durante su presidencia. Es claro que a Vizcarra le están montando un mecanismo de sacarlo del poder, facilitado por un sistema con muchos huecos que permite ese proceso, y que Vizcarra en determinado momento dice, bueno, creo que lo mejor para mí es retirarme de la vida pública por el momento, ¿verdad? No sabemos si tendrá intenciones futuras de elección política. Pero entonces, digamos, en términos muy simples, lo que vos nos explicabas, Vizcarra se va por dos cosas, o lo quitan por dos cosas. Una, por metérsela a los dueños de la universidad, de las universidades ligados a los diputados, ¿verdad? Y segunda, por querer cambiar los jueces que van a tener que juzgar a 68 congresistas que están acusados de corrupción, la mayoría en el caso Odebrecht. Ahí tenés... Eventualmente. Uh-huh. Ok, por eso lo quitan, ¿verdad? Y por algunas reformas, creo yo, ya la izquierda en el Perú ha criticado a Vizcarra que no ha llevado un programa de izquierda realmente, pero sí ha hecho algunas modificaciones. Ha hecho algunas modificaciones al sistema económico peruano que no fueron bien vistas por los empresarios y especialmente por los partidos de derecha, que algunos son de derecha muy extrema en el Congreso. Digamos que esos son los tres elementos que pesan sobre Martín Vizcarra. Y sus propios errores políticos, no apoyar ninguna bancada en la elección de enero, es decir, quedarse sin nadie que lo defienda en el Congreso, que me parece que fue un error político brutal. Y por otra parte, basarse básicamente en estructuras no formales para manejar su poder, que es la opinión pública que lo respalda y hasta cierto punto la confianza que tenía en las fuerzas de seguridad del Estado que habían acuerpado a lo largo de su
de su estancia en la presidencia peruana. Sí, indudablemente, pero también el juego en Perú el juego político, me refiero, es particularmente interesante. Hay que recordar que Perú, además de la división que existe, que es muy, muy, muy profunda entre el partido de Keiko Fujimori, ¿verdad?, y los partidos que es de derecha, y los partidos de izquierda, va mucho más allá. Incluso hace un par de años hubo una división Provida versus Progres, si se les parece conocido, sigo hablando de Perú, pero los partidos de derecha, particularmente el de Keiko Fujimori, se trajeron todo un movimiento de no te metas con mis hijos, Provida, y Vizcarra, que depende de Kuczynski, que llegó en el papel por lo menos con un discurso de izquierda, pues ya teníamos una sociedad tremendamente fragmentada, donde en Río Revuelto ganancia de pescadores, y esos pescadores son ni más ni menos, Carlos, que 107 congresistas que han aprovechado, algunos de ellos el momento, para sacar agua para su propio molino. ¿Cuál es su propio molino? Evitar que Vizcarra les cambie los jueces o evitar que les eche a perder los negocios que tienen con las universidades. Sí, y te puedo complejizar más el panorama político. Hay partidos de línea indigenista, claro, que tienen una lógica de reestructuración, de reivindicación de pueblos ancestrales, que son precisamente los que sufren más pobreza en el Perú. Tenés en Perú una tradición de izquierda fabulosa. Por un lado, José Carlos Mariátegui, el gran filósofo de la izquierda latinoamericana, la tradición del APRA, perdida en los procesos de corrupción de Alan García en su primera y en su segunda administración. Es decir, es un país riquísimo en cuanto a producción de ideologías políticas que les complica mucho el juego de lo político, y por otra parte, Randall, también una sociedad que en lo cultural es también profundamente tradicional y religiosa. Entonces tenés un caldo de cultivo para la división de partidos, para este tipo de situaciones que evitan realmente que se formen liderazgos políticos resistentes, liderazgos políticos que tranquilizan un poco las aguas peruanas. Estamos hablando, vos has hablado de que vamos para el cuarto presidente, para el tercer presidente en un par de semanas, pero Kuczynski no terminó su mandato. O sea, en 2 años hemos tenido ya 5 presidentes. Vamos es decir, vamos a tener 5 presidentes, y en abril tendremos elecciones. Es decir, estamos ante un complejo problema de liderazgos políticos, de estructuración del sistema, porque el sistema está completamente desestructurado, y al mismo tiempo una pandemia que se espera, una segunda ola pandémica pronto, posiblemente en los próximos meses, y una economía completamente alicaída. Perú había mantenido una solvencia económica muy fuerte, de crecimiento económico muy fuerte en los últimos 10, 15 años, que se viene abajo precisamente por la pandemia. Es decir, Perú marca un futuro nada halagüeño en los próximos años. Carlos, ahora bien, en términos macro, aprovechando los últimos minutos del programa, estamos observando en América, particularmente en nuestro continente, la caída, la implosión de la democracia. Randall, y yo creo que sí, pero acelerado por la pandemia. ¿Qué te puedo decir? En Latinobarómetro de hace un año se decía que cada vez más los latinoamericanos estaban más cercanos a la necesidad de la mano dura para aliviar los problemas de América Latina. Y especialmente señalaban que estarían muy dispuestos a aceptar golpes de Estado cuando se tratara de liberar al país de la corrupción endémica que se critica en América Latina desde siempre. Uno a veces no entiende la lógica de la opinión pública, porque generalmente un golpe de Estado no resuelve los problemas de corrupción, más bien deja gobiernos que, enraizados en el poder y con mucha fortaleza, se vuelven muy corruptos. Pero en la mayoría de la opinión pública, esa noción del hombre fuerte cada vez se hace más
más y más evidente y manifiesta. Y por otro lado, tenemos partidos políticos desestructurados, incapaces de brindar soluciones a los problemas cotidianos que tiene la población. Entonces estamos en una de las más graves crisis, creo yo, políticas de América Latina, y el coronavirus nada más lo hizo más profundo y más difícil de salir de ella. Entonces tenemos crisis de democracias, crisis de corrupción, crisis de partidos políticos y una exacerbación del discurso populista. Correcto, pero no solo del discurso populista, sino que es un discurso populista nacionalista, lo cual a veces es muy peligroso. Hay brotes conservadores en los discursos, ¿verdad? De retorno a valores más tradicionales. Eso no necesariamente tiene que ser malo, pero cuando se utiliza con fines políticos y se elimina cualquier tipo de tolerancia, es muy grave para una convivencia pacífica. Y por otro lado, fallos sistémicos donde las salidas, digamos, democráticas y jurídicas no son viables. Es una condición realmente compleja. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. No, con mucho gusto, Randall. Yo creo que mucha gente a veces se cuestiona para qué hablamos de Perú si nosotros tenemos nuestra propia pandemia, tenemos nuestros propios problemas económicos. Yo siempre a esa pregunta lo que digo es, si usted no observa lo que está pasando afuera, si no lo compara con lo que está pasando adentro, ¿cómo realmente sabe la gravedad de los problemas que usted tiene en su país si no tiene punto de comparación? Por eso vemos hacia afuera, para aprender. Indudablemente, y ojalá sigamos aprendiendo con esto. Déjame ver nada más si nos da chance aún. Ok. No, nada más para ver si querías poner una canción, Carlos, porque realmente, y ahí me dieron unos minutos más que dicha, porque todavía me quedaban algunos temas pendientes respecto a esto. Yo odio poner a adivinar a la gente, y digo, ni siquiera es profesional hacerlo, pero sí podemos proyectar desde el punto de vista político. ¿Qué esperas vos en las próximas horas en Perú? Porque a mí me preocupa enormemente la legitimidad popular que tenga quien salga, no importa cómo se llame, del Congreso peruano. No va a tener ninguna. Es decir, es una persona que va a gobernar con ilegitimidad, desde el punto de vista que la mayoría de las personas considera que el proceso no es legal. Te cuento nada más un dato: después de septiembre, del primer intento de vacancia, que para mí es muy relevante, en la encuesta de opinión se le preguntó a la gente que cuánto pesaba el proceso de vacancia en la legitimidad del presidente Vizcarra. El 72% de la población dijo que muy poco o nada. Claro, más bien jugó al revés, porque lo convirtió en mártir. Claro, a mí me parece que en estas condiciones, donde el presidente en ejercicio manda a reprimir a los levantamientos populares, en este momento, si usted le pregunta al peruano que qué opina, que qué legitimidad tiene Vizcarra, probablemente esté superando el 60%. Eso sería lo más lógico viendo el comportamiento de la opinión pública. Es decir, va a ser un gobierno sumamente débil, Randall. Imagínate que Perú está saliendo de los procesos de confinamiento. Perú fue de los países más golpeados por el coronavirus, porque es un país con unas divisiones de clase espantosas. Y aparte de eso, Perú tiene otra característica. El proceso histórico peruano llevó a que la pobreza y la riqueza se enmarcaran en zonas territoriales muy claramente establecidas. Si usted va a Lima y visita ciertos sectores de Lima, usted se va a dar cuenta que los sectores ricos se convirtieron muy fácilmente en una población aislada, en una burbuja del resto de la población. Entonces, la pandemia se hizo especialmente evidente en los sectores más pobres de la población peruana. Distritos como Lince, como el Callao, que son distritos muy pobres en Lima, fueron los más golpeados por la pandemia. Entonces me estás diciendo, perdón, Carlos, que cuando uno suma desigualdad, corrupción, crisis democrática,
pérdida de confianza en las instituciones y crisis de los partidos políticos, sale esto que está pasando. Correcto, pero imagínate esto. El presidente Vizcarra sometió al Perú a un proceso de confinamiento para evitar el daño mayor. Se llevó un 40% de la economía en el segundo trimestre del año. Claro. Poco a poco, cuando fue bajando la pandemia, se fue abriendo. La pregunta es, Vizcarra tenía legitimidad para cerrar el Perú y soportó el cuestionamiento económico, porque tenía una legitimidad altísima. La pregunta es, creo yo, si ponen a alguien sin legitimidad y se viene la segunda ola pandémica y hay que echar para atrás los procesos de apertura que lo están haciendo en Europa, que estados de los Estados Unidos lo están haciendo, ¿cuál legitimidad va a tener el nuevo gobierno, el nuevo presidente para tomar esas medidas? Es decir, el entramado social que se le puede presentar al Perú de protestas abiertas, de levantamientos, creo que puede ser un escenario muy palpable de la disconformidad social que puede experimentar en los próximos meses. Claro, pareciera que lo más lógico en este caso es volver a poner a Vizcarra, pero inmediatamente tendríamos un problema político, porque a pura lógica disolvería el Congreso al día siguiente. Y tendríamos un chiste de política en América Latina, otro más. Mira, yo creo que Vizcarra ha sido un político inteligente, ha logrado mantenerse. Habrá que ver si, primero, si lo vuelven a poner, cuestión que es difícil, ¿verdad? Porque 105 votaron en contra de él, no lo quieren ahí, el Congreso no lo quiere ahí, el empresariado no lo ve con buenos ojos, pero el empresariado puede pactar que es mejor tener a alguien que por lo menos tiene al pueblo pacificado, que al pueblo en armas levantado en las calles, porque la represión fue muy dura, y agregarle a eso un proceso electoral abierto, donde siempre un proceso electoral levanta intereses particulares de los que quieren ganar ese proceso electoral. Es decir, yo no sé si a Vizcarra, si tiene intenciones políticas a 5 o 6 años plazo, le interesaría volver a ocupar la silla presidencial en un momento tan complejo de la coyuntura peruana. Claro. Aunque creo que te digo que sería lo más lógico para pacificar los ánimos en la calle. Sí, sin duda. No así creo que él disuelva el Congreso. O sea, yo no creo que él agrave la situación disolviendo el Congreso. Porque te parece un hombre más inteligente. Me parece un tipo que lee mejor la situación política en el Perú que los congresistas del Perú. Randall, porque si vos sos el presidente del Congreso y tenés una encuesta que te dice que el 68% de la población está en contra tuya, ¿te lanzarías a ser presidente de la República? No, mejor me quedo de presidente del Congreso. Y pensando en las elecciones que son en abril. Claro. No es lógico. Mientras te cuento en un minuto la última información que ha surgido de Perú, ¿puedes adelantarme con cuál canción querés despedirte hoy? Claro, voy a cerrar con una canción que fue tomada de la música peruana por Simon y Garfunkel. Ajá. Simon y Garfunkel toman una pieza de una zarzuela peruana que se llama El Cóndor Pasa y lo convierten en una canción que se llama quiero ser un gorrión y no un clavo, que se llama que tiene la misma música que El Cóndor Pasa. Sí, que es impresionantemente buena. Mientras don Pablo Díaz, que hoy nos está apoyando en controles, busca esa canción de Simon Garfunkel, te voy a contar que ya tengo el detalle completo de radioprogramas del Perú respecto al adelanto del Tribunal Constitucional, que dice que la presidenta del tribunal, se llama Marianela Ledesma, le entregó su ponencia a todos los magistrados del tribunal hoy para que lo conozcan y lo voten. Dice, respecto a la vacancia presidencial, RPP, que es Radioprogramas del Perú, pudo conocer que esta plantea declarar fundada la demanda de competencia de la Asamblea o del Congreso. Sin embargo, no plantea una posible reposición de Martín Vizcarra como presidente de la República. Así que más bien estamos al revés. La demanda
dice, digamos, la autoriza autoriza la demanda para estudiarla, pero no vuelve a poner a Vizcarra como lo habían prometido, es lo que entiendo del detalle que están dando. Que era lo que se escuchaba, que el Tribunal Constitucional no deseaba meterse en el juego político porque era perder legitimidad ante el pueblo peruano y posiblemente sufrir alguna represalia por parte de los diputados enemigos de Vizcarra. Bueno, y finalmente Podemos Perú, que es uno de los grupos que está en asamblea, ha retirado la lista que ellos habían presentado, que en caso de ganarla, María Cabrera se iba a convertir en nueva presidenta, porque estaba encabezada por ella. Ya hay diputados retirando ahí listas. Randall, es que ahí está jugando lo electoral. ¿Usted se imagina que su partido encabece el gobierno de Perú cuando en abril son las elecciones? Claro, no, Dios guarde. Te condenas políticamente, es que creo que la razón la tenía el diputado Zarategui del Partido Morado, que decía, por primera vez piensen en el Perú y no en ustedes, y creo que no le hicieron caso. No le han hecho caso. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Buenas tardes, Randall. Es la 1:08 p.m. Don Pablo Díaz, si tiene a Simon Garfunkel listo, nada más suéltela ahí, yo escucho aquí. Ahí está. Carlos, muchas gracias, feliz tarde. Mañana, Matices, hablaremos del cáñamo. Hasta luego, feliz tarde.